Estás loco, Alejandro. Un día te van a clavar un cuchillo por confiar tanto en la gente. Así comenzó la discusión. Valeria, con el ceño fruncido y la mirada encendida, lo observaba como si hablara con un extraño. El coche avanzaba lentamente entre semáforos y avenidas llenas de peatones indiferentes. Alejandro sonrió, tranquilo, como si ya hubiera escuchado esas palabras 1000 veces. Pero lo que ella dijo después cambiaría todo. Antes de seguir con esta historia tan profunda y real, te pido algo. Si alguna vez has sentido que aún existe bondad en el mundo, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias que tocan el alma, que nos recuerdan lo importante. Y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantaría saber desde dónde llega tu corazón. Ahora sí, volvamos al momento en que todo comenzó. ¿Eres tan ingenuo?, siguió Valeria. ¿Qué ganas ayudando a desconocidos? ¿Darles plata, tiempo, confianza? ¿Para qué? No todos son iguales, vale, respondió él sin levantar la voz. Hay personas allá afuera que solo necesitan una oportunidad para demostrar lo que valen. Ella bufó. Ay, por favor, si dejaras tu cartera en plena calle, te la roban en segundos. ¿Sabes qué? Hagamos la prueba. Alejandro la miró de reojo. Una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Una prueba? Sí, afirmó ella cruzando los brazos. Quiero ver si esa bondad que tú defiendes tanto existe de verdad. Deja tu cartera. Sin documentos, sin tarjetas, solo con efectivo. 5.000 pesos. A ver qué pasa. El silencio llenó el coche por unos segundos. Alejandro frenó en una esquina. Miró el espejo retrovisor. Luego, con calma, abrió su chaqueta y sacó su cartera. Sacó el DNI, las tarjetas de crédito y las fotos de su familia. Solo dejó los billetes. 5 billetes de 1.000 pesos, cuidadosamente doblados. Valeria se rió nerviosamente. ¿Hablas en serio? Más que nunca, respondió él. Vamos a ver si de verdad la calle está tan podrida como dices. Perfecto, dijo ella, mientras lo observaba con mezcla de diversión y escepticismo. ¿Y cómo sabrás si alguien la encuentra y la devuelve? Vamos a dejarla cerca de alguien, y observamos desde lejos. Si nadie la toma, voy yo y fin del experimento. Pero si alguien se la queda, tú ganas. Y si la devuelven, yo pierdo, admitió ella con una sonrisa torcida. Pero no va a pasar. El coche giró hacia una calle secundaria, menos transitada, cerca de un pequeño mercado. Allí, sentadito en la vereda, un niño con la cabeza agachada y un bastón blanco descansaba contra la pared. Parecía ver sombras solamente. Usaba unas gafas grandes, sucias, y la ropa le colgaba del cuerpo como si no fuera suya. Ese, dijo Alejandro apuntando discretamente. Ese chico. ¿Ese? ¿Estás loco?, dijo Valeria. Es un niño de la calle, no ve nada. ¿Y si ni siquiera se da cuenta? Lo hará, dijo Alejandro con una convicción que descolocó a Valeria. Lo sentirá. Detuvo el coche una cuadra más adelante. Bajó sin decir palabra y caminó hacia la esquina, con la cartera apretada en la mano. Fingió tropezar. La dejó caer cerca del niño, con un movimiento casi imperceptible, y siguió caminando. Doblando la esquina, se escondió detrás de una columna y esperó. Valeria se unió a él un momento después, sin decir nada. Solo miraba, con los ojos entrecerrados. El niño no reaccionó de inmediato. Parecía inmerso en sus pensamientos, quizás con hambre, quizás simplemente cansado de vivir. Pero algo cambió en su postura. Movió el bastón, lentamente, y su mano rozó la cartera. La tocó. Se detuvo. Ahí está, susurró Alejandro. Mateo, como sabríamos después que se llamaba, palmeó suavemente la cartera. La tomó entre las manos. La giró. La olfateó. La abrió. Tocó los billetes. Su respiración se detuvo por un instante. Miró a su alrededor, aunque su mirada no podía ver más que formas difusas. Luego, con disimulo, metió la cartera en el bolsillo de su pantalón. Valeria se giró hacia Alejandro con una sonrisa triunfante. Te lo dije. 5.000 pesos. Desaparecidos. Pero Alejandro no se movió. Esperemos, dijo. Aún no ha terminado. El niño se quedó quieto. Su cuerpo, aunque tranquilo por fuera, temblaba por dentro. Pudo haber corrido. Pudo haberse perdido en las calles con el dinero en su bolsillo. Pero no lo hizo. Pasaron 15 minutos, luego 20. Alejandro y Valeria observaban desde su escondite, confundidos. Mateo sacó la cartera del bolsillo, la volvió a abrir.
Palpó los billetes otra vez. Respiró hondo. Finalmente, cerró la cartera y la dejó en su regazo. Luego, con los dedos, empezó a buscar dentro. Encontró algo duro, una tarjeta. La acercó al rostro, la rozó con los labios, como si pudiera leer con ellos. No podía, pero supo que eso tenía valor. Mateo no sabía leer, pero la intuición le decía que alguien, en algún lugar, estaba buscando eso, que ese dinero no era suyo, que si lo usaba, no dormiría en paz. Valeria miró a Alejandro. ¿Y ahora? Ahora solo tenemos que seguir observando, respondió él, con los ojos fijos en el niño. Un hombre pasó cerca de Mateo. El niño levantó la voz. Señor, ¿usted podría leerme esto? El hombre, apurado, apenas le echó una mirada y negó con la cabeza, sin detenerse. Mateo volvió a quedarse solo, pero no parecía frustrado. No había rencor en su rostro, solo paciencia. Alejandro suspiró. Te dije que no todos son iguales. Valeria no respondió. El silencio la invadía como una bruma densa. Por primera vez en mucho tiempo, dudaba de sus propias creencias. Ese niño, ciego, hambriento, sin nombre, estaba resistiendo una tentación que muchos adultos no superarían. ¿Y qué vas a hacer ahora?, preguntó ella finalmente. Esperar un poco más, dijo él. Quiero saber hasta dónde llega su honestidad. Y entonces, sin que nadie lo esperara, Mateo se levantó. Con movimientos lentos, tanteó con su bastón. Guardó la cartera y comenzó a caminar, torpemente, hacia la avenida. Parecía decidido, como si ya supiera qué hacer. ¿A dónde va? Vamos a seguirlo, dijo Alejandro, ya saliendo del escondite. Valeria fue tras él, sin discutir. Y así, sin saberlo, empezaba una historia que no solo pondría a prueba la fe de Alejandro en la bondad, sino que revelaría secretos enterrados, dolores antiguos y un amor que había sido arrancado de raíz hacía 10 años. Una simple apuesta, una simple cartera, un niño ciego y un destino que estaba a punto de cambiarlo todo. ¿Por qué no me ves como persona? ¿Es porque no puedo ver? Eso pensaba Mateo cada vez que alguien lo empujaba en la calle, lo ignoraba o lo trataba como basura. Y aunque no podía ver sus rostros, sentía el desprecio en cada palabra, en cada silencio, en cada paso que lo rodeaba sin detenerse. Tenía apenas 12 años, pero ya conocía el sabor de la soledad, el frío de las aceras y el ruido de un mundo que no lo notaba. Desde que tenía memoria, vivía en la calle. No recordaba a su madre. No sabía si alguna vez tuvo un hogar. Solo sabía que cada mañana abría los ojos a la oscuridad, porque esa era su realidad. Mateo no era completamente ciego. Veía sombras, formas borrosas, manchas de luz, pero necesitaba su bastón para no caer, y unas gafas grandes, viejas, rayadas, que ya no ayudaban mucho, pero que usaba por costumbre, por protección, por vergüenza. Dormía donde podía, a veces bajo techos de chapa, otras veces en escaleras o entre cartones detrás de una panadería. Pero aquella noche había dormido frente a una tienda de abarrotes. Una acera dura, un poco de cartón y una manta rota eran todo su refugio. Pero esa mañana, el dueño de la tienda salió furioso. «¡Te dije que no durmieras aquí, mocoso!», gritó, pateando un balde junto a él. Mateo se sobresaltó, incorporándose como pudo. El corazón le latía rápido. No era la primera vez que lo echaban así, pero cada vez dolía igual. «Lo siento, señor», murmuró agachando la cabeza. «Solo necesitaba un lugar seco. ¿Y por qué no te vas a un albergue? A mí qué me importa tu miseria. ¿Sabes qué? La próxima vez te tiro al camión de basura con todo y tus porquerías». Mateo tragó saliva. No respondió. Apenas pudo recoger su manta y su bastón. El comerciante lo empujó levemente con el pie. «¡Fuera de aquí, ciego inútil!». Esas palabras le dolieron más que el empujón. Inútil. Esa palabra lo acompañaba desde que era muy pequeño, como si su valor dependiera de lo que podía ver. Caminó a tientas hasta la esquina. Se sentó bajo un árbol que daba sombra. Sintió el estómago rugir. No había comido nada desde el día anterior. Ni pan duro. Nada. Solo había bebido agua de una fuente pública. Respiró hondo. Se abrazó a sí mismo. Tenía hambre, frío y tristeza, pero no se permitía odiar, porque Mateo, pese a todo, aún creía que había algo bueno esperándolo. No sabía qué, ni cuándo, ni cómo, pero algo dentro de él le decía que su historia no terminaría en una acera cualquiera. Pasó la mañana sentado.
Algunas personas lo miraban con pena, otras con desconfianza. Nadie se detenía, hasta que escuchó pasos que se acercaban. 2 pares. Voces de hombre y mujer. Una risa. Luego, el sonido de algo cayendo. Algo suave. No un golpe fuerte. Un pequeño plaf. Mateo movió su bastón. Palpó el suelo. Había algo ahí. Una cartera. La tomó con cuidado. La acarició. Sintió el cuero gastado. Abrió el broche. Dentro, palpó billetes doblados. Muchos. Sintió el volumen, la textura. Calculó que podrían ser 5, 6 billetes. El corazón le palpitó fuerte. Con eso podría comer bien. Podría comprarse unas gafas nuevas. Hasta podría dormir unos días en una pensión. Pero también sintió otra cosa. Incomodidad. Un nudo en el estómago. Ese dinero no era suyo. Podía mentirse. Decir que se lo había encontrado. Que el destino se lo había puesto delante. Pero no. Él sabía que alguien había perdido esa cartera. Que alguien la estaba buscando. Y que, si él se la quedaba, no podría dormir tranquilo. Mateo cerró la cartera. La metió con disimulo en su bolsillo. No porque quisiera robarla, sino para protegerla. Para que nadie más la viera. Para que no se la quitaran. Y decidió esperar. Quizás alguien volvería a buscarla. Quizás la persona que la perdió gritaría su nombre, o pediría ayuda. Pero pasaron los minutos. Y nadie volvió. Sacó la cartera nuevamente. La abrió. Esta vez, buscó algo más. Y lo encontró. Una tarjeta. Pasó los dedos por ella. Era dura, lisa. Como esas que usan los abogados, pensó. Se la acercó al rostro. La olfateó. La frotó contra los labios, esperando encontrar alguna pista mágica. No entendía nada. Entonces, esperó a que pasara alguien. «Señor, ¿me puede leer esto?» El hombre lo ignoró. «Señora, ¿podría ayudarme?» Tampoco. Hasta que una mujer mayor con acento extranjero se detuvo. «¿Qué necesitas, hijo?» «¿Podría leerme lo que dice esta tarjeta? Es que no veo bien». La mujer leyó en voz alta. «Bufete de abogados Alejandro Ramírez. Calle de las Flores, 72». Mateo repitió mentalmente la dirección. Calle de las Flores, 72. Alejandro Ramírez. ¿Eso es aquí cerca?, preguntó. A unas 12 cuadras, hijo. ¿Tienes que ir? Sí, dijo Mateo con decisión. ¿Vas solo? Sí, siempre voy solo. La mujer le dio unas monedas. Toma, no es mucho, pero al menos puedes comprar algo de fruta en el camino. Y ve con cuidado. Mateo sonrió. Esa sonrisa, aunque pequeña, era como un rayo de sol. Caminó hacia un puesto de frutas cercano. El vendedor, un hombre malhumorado, lo miró con fastidio. ¿Qué querés? Solo una manzana. O una banana. Con esas monedas solo te alcanza para esta, dijo, señalando una banana negra. Y esta manzana está blanda. ¿La querés o no? Mateo dudó. Pero tenía hambre. Asintió. Pagó. Se sentó en un escalón. Comió despacio. Masticó cada bocado como si fuera un festín. No era delicioso, y mientras comía, pero era algo. Podría usar ese dinero. Podría tener una noche digna. Pero no era suyo. No podía. A la mañana siguiente, iría al bufete. Con su bastón, sus gafas rotas y su corazón firme, buscaría la calle de las Flores. Porque devolver esa cartera no era solo un acto de honestidad. Era una forma de decirle al mundo, yo valgo. Aunque no me veas, estoy aquí. Y tengo principios. Lo que Mateo no sabía era que ese simple acto cambiaría su destino para siempre. Antes de seguir con esta historia, te pido algo muy especial. Si crees que aún existen personas honestas en el mundo, suscríbete ahora a este canal. Aquí encontrarás relatos que tocan el corazón y nos recuerdan que no todo está perdido. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta saber hasta dónde llega cada historia y sentir que, aunque estemos lejos, compartimos este momento. El sol comenzaba a caer, bañando la calle con un tono dorado y alargado. El aire olía a mezcla de asfalto caliente, pan recién horneado y humo de los vendedores ambulantes que asaban mazorcas en la esquina. La ciudad tenía ese pulso que late fuerte antes de dormirse. Pasos apurados, voces que se cruzan, risas, discusiones, motores acelerando. Mateo estaba sentado en el escalón frío de una tienda cerrada, con su bastón descansando sobre las piernas y las gafas viejas torcidas en el rostro. Había aprendido a escuchar más que a mirar,
porque el mundo para él eran sonidos y texturas, no colores ni formas. El roce de una bolsa de plástico, el crujido de una suela gastada, el zumbido lejano de una bicicleta, todo formaba parte de su mapa mental. Ese día llevaba más de 6 horas caminando sin rumbo fijo. Había intentado vender un par de dulces que le habían regalado, pero no los compró nadie. Tenía hambre, tenía sed. Y, sobre todo, tenía un cansancio profundo, de esos que se pegan en los huesos. Fue entonces cuando escuchó pasos diferentes, firmes y seguros, como de alguien que sabía exactamente hacia dónde iba. No eran pasos de trabajador cansado ni de niño corriendo. Eran de un hombre adulto. A su lado, los tacones finos de una mujer. Conversaban, reían. Luego, un silencio repentino. Y después, el sonido sordo de algo cayendo al suelo. No fue el golpe de una botella, ni el ruido metálico de unas llaves. Era algo más blando, más compacto. Mateo inclinó la cabeza, guiado por el oído, y tanteó con el bastón hacia el lugar de donde venía ese sonido. Su mano tocó cuero. Frunció el ceño. Pasó los dedos por la superficie lisa y flexible, sintiendo las costuras, el borde redondeado, el broche metálico. Lo levantó, lo giró, lo olfateó. Tenía ese olor inconfundible de los objetos que han estado guardados en un bolsillo o bolso junto al calor de una persona. Lo abrió con cuidado. Sus dedos chocaron con papeles delgados, duros y fríos, seguramente tarjetas. Luego, con algo más, billetes. No 1 ni 2, muchos, doblados prolijamente. El corazón de Mateo dio un salto. Llevaba 2 días sin probar una comida decente. Tenía las suelas del calzado agujereadas y las gafas tan rayadas que apenas servían para protegerlo del sol. Con ese dinero podría comer hasta llenarse, comprar ropa abrigada, incluso pagar un cuarto barato para dormir bajo techo durante semanas. Por un instante, su mente dibujó la escena. Él entrando en un pequeño restaurante, pidiendo un plato caliente, sintiendo el olor de la sopa, el pan suave en sus manos. Luego, comprando unas gafas nuevas que le permitieran distinguir las sombras con más claridad. Tal vez hasta un bastón mejor. Pero otro pensamiento se coló como una sombra fría. Ese dinero no era suyo. Podría fingir que lo había encontrado y que el destino se lo regalaba. Pero en lo profundo, sabía que no era así. Sabía que, en algún lugar, alguien estaría buscando esa cartera. Tal vez con desesperación, tal vez con miedo. La cerró. La apretó contra el pecho. Respiró hondo. Decidió esperar. Quizás la persona volvería, preguntando, revisando el suelo. Pero el tiempo pasó. 5 minutos, 10, 15. Y nadie volvió. Mateo la abrió otra vez, buscando alguna pista. No podía leer, pero sus dedos exploraban cada rincón como si fueran ojos. Entre los pliegues, encontró algo duro y rectangular. Una tarjeta. Pasó la yema de los dedos por el relieve. Nada en braille. La frotó contra los labios, una costumbre que tenía para imaginar formas. El plástico estaba frío, nuevo. Se levantó, tanteando con el bastón. El primero que pasó junto a él era un joven con audífonos. No escuchó su voz. «Señor, ¿podría leerme esto?», intentó con un hombre mayor. El hombre lo miró de reojo y siguió caminando. Una mujer con un carrito de compras se detuvo un instante, pero negó con la cabeza. Hasta que, minutos después, sintió que alguien se acercaba lentamente. Pasos arrastrados, bastón de madera golpeando el suelo. Una voz femenina, anciana. «¿Qué necesitas, hijo?», preguntó. Mateo le tendió la tarjeta. «¿Podría leerme lo que dice? No veo bien». La mujer se la llevó cerca de los ojos. Dice: «Bufete de abogados Alejandro Ramírez. Calle de las Flores, número 72». Mateo repitió mentalmente la dirección. Calle de las Flores, 72. Alejandro Ramírez. La memorizó como si fuera un tesoro. «¿Queda lejos?», preguntó. «A unas 12 cuadras. ¿Vas a ir?». «Sí. Mañana». La mujer lo miró con ternura. Sacó unas monedas de su bolsillo. «Toma. No es mucho, pero quizá puedas comprar algo para comer esta noche». Mateo sonrió con gratitud. Caminó hasta un puesto de frutas en la esquina. El vendedor, un hombre robusto con ceño fruncido, lo miró con impaciencia. «¿Qué querés?». «Una banana y una manzana, si me alcanza». El hombre soltó una risa irónica. «Con esas monedas, apenas esta banana negra y esta manzana blanda. ¿Las querés o no?». Mateo asintió.
No podía darse el lujo de rechazar comida. Pagó. Se apartó y se sentó en el borde de la acera. Peló la banana con cuidado. El sabor no era dulce. Tenía ese toque amargo de la fruta pasada. Pero él la comió como si fuera un manjar. Luego mordió la manzana. Harinosa, sin jugo, pero llenaba. Mientras masticaba, tocó otra vez la cartera en su bolsillo. Sintió el peso del dinero. No solo físico, sino moral. Podría cambiar su vida. Pero no de la forma correcta. Recordó las veces que había encontrado monedas o algún billete en la calle, y como siempre, por impulso, intentaba buscar al dueño. Nunca se quedaba con lo que no era suyo. Esa noche durmió bajo un toldo, acurrucado, con la cartera bien protegida dentro de su chaqueta. No por miedo a que se la robaran, sino por miedo a que alguien más se la quedara, y el verdadero dueño jamás la recuperara. El amanecer llegó con un viento frío que le cortaba la piel. Se levantó, estiró las piernas y se acomodó las gafas. Comenzó a caminar hacia la calle de las Flores. 12 cuadras. Para él, con su ritmo lento y cauteloso, serían casi 2 horas. El bastón golpeaba suavemente el suelo, marcando su camino. Cada tanto, preguntaba a algún transeúnte si iba bien. Algunos respondían con paciencia, otros con fastidio. Pasó frente a una panadería, y el olor del pan caliente lo hizo detenerse. Sus tripas rugieron. Podría entrar y comprar, pero no con ese dinero. «Calle de las Flores. ¿Por aquí?», preguntó a un hombre que fumaba en la esquina. «Sigue derecho y dobla a la izquierda. Es un edificio grande, de oficinas». Mateo asintió. Cada paso era una mezcla de nervios y determinación. No sabía cómo lo recibirían. No sabía si le creerían que había encontrado la cartera. Pero lo haría. Porque, para él, la honestidad no era algo negociable. Mientras avanzaba, no imaginaba que ese simple acto abriría puertas que cambiarían para siempre el rumbo de su vida. La peor hambre no es la del estómago, es la de respeto. Mateo lo supo aquella tarde, cuando el vendedor de frutas lo miró como si no valiera la pena ni el esfuerzo de hablarle. La calle estaba llena de murmullos, pasos apresurados, bocinas de autos y el grito distante de una mujer ofreciendo empanadas. Pero en ese instante, el mundo se redujo a la voz áspera de aquel hombre. El puesto estaba abarrotado de cajones, naranjas de color encendido, plátanos colgando en racimos, manzanas que brillaban bajo el sol, o al menos así se lo imaginaba Mateo, porque no podía ver los colores, pero conocía el orden de los puestos, el aroma de cada fruta, la textura bajo los dedos. «¿Qué querés?», gruñó el vendedor como si cada palabra le costara esfuerzo. Mateo extendió la mano con unas monedas que tintineaban. «Lo que me alcance con esto, una banana, o una manzana, si puedo». El hombre soltó una risa seca, más parecida a un bufido. «Con eso apenas te alcanza para esta banana negra y esta manzana blanda». Tomó ambas frutas y se las puso en la mano con brusquedad. «¿Las querés o no?». Mateo sintió la piel áspera de la banana, con manchas blandas bajo la cáscara. La manzana estaba tibia, con una zona hundida. «Sí, las quiero», respondió, porque el hambre era más fuerte que el orgullo. El vendedor no dijo nada más. Ya estaba gritando el precio de los duraznos a otra clienta, como si Mateo hubiera dejado de existir en cuanto pagó. Se apartó despacio, con las frutas en una mano y el bastón en la otra. Caminó hasta una esquina donde la sombra de un árbol le ofrecía un pequeño refugio del sol. Se sentó en el bordillo y comenzó a pelar la banana. El olor dulce, mezclado con un toque de fermento, le llenó la nariz. Le dio un mordisco. La textura era pastosa, blanda, con un sabor que anunciaba que ya estaba casi podrida. No importaba. Era comida. Comió la banana con lentitud, saboreando cada bocado como si fuera un lujo. Luego mordió la manzana. La pulpa harinosa se deshacía sin jugo, pero llenaba el vacío de su estómago. Mientras masticaba, sintió el peso de la cartera en su bolsillo. No era solo el peso del cuero y los billetes. Era el peso de la decisión que llevaba horas dándole vueltas. Podría comprar un saco de frutas frescas, pan, queso. Podría comer hasta saciarse por varios días. Podría pagar un cuarto barato para dormir sin miedo a la lluvia o a los golpes de algún desconocido en la noche. Pero si lo hacía, cada mordisco tendría el sabor amargo de la culpa. Porque aunque nadie lo viera, él sí sabría que había cruzado una línea, que se había quedado con lo que no le pertenecía. Recordó las palabras de un hombre que alguna vez le dio un trozo de pan y le dijo: «La calle te puede quitar todo,
Menos tu palabra. Mateo se aferró a esa frase como a un escudo invisible. Miró hacia el suelo, o más bien, hacia las sombras borrosas que podía distinguir, y acarició el bastón con los dedos. Tenía claro lo que haría. Devolvería la cartera. No sería fácil. La dirección estaba grabada en su memoria, pero eran muchas cuadras, y no conocía bien la zona. Además, no sabía cómo lo recibirían. Un niño de la calle, mal vestido, con gafas viejas y un bastón, confiarían en su historia. Respiró hondo. Decidió que no iría de inmediato. Ya estaba cayendo la tarde, y no quería caminar de noche por barrios desconocidos. Pasaría la noche como siempre, bajo algún techo improvisado, y en la mañana iría al bufete de abogados Alejandro Ramírez, calle de las Flores, número 72. Se levantó y comenzó a caminar hacia su lugar habitual para dormir. Un portal de concreto al lado de un taller mecánico. Allí, el ruido de los autos durante el día era insoportable, pero de noche quedaba en silencio, y eso le daba una falsa sensación de seguridad. En el camino, pasó frente a un grupo de adolescentes que se reían y empujaban entre sí. Uno de ellos lo vio y murmuró algo que arrancó risas a los demás. Mateo no entendió las palabras, pero reconoció el tono. Burla. No respondió. Siguió caminando, con el bastón marcando un ritmo firme en el suelo. Al llegar al portal, se sentó. Sacó la cartera y la volvió a revisar. Tocó los billetes, 5 de 1.000 pesos. Luego las ranuras donde estaban las tarjetas, ahora vacías, salvo por la de la dirección. No había foto familiar, ni llaves, ni objetos personales que le dieran más pistas sobre el dueño. Solo ese nombre y esa dirección. Se acomodó contra la pared. La noche avanzó lenta. El aire se enfrió y tuvo que enrollarse en su manta vieja. Cerró los ojos, pero no durmió de inmediato. Pensaba en el hombre que había perdido la cartera. Estaría buscándola. ¿Sería alguien rico que ni siquiera notaría la pérdida? ¿O alguien que necesitaba ese dinero con urgencia? Sea como fuera, él no podía decidir por esa persona. Solo podía devolver lo que había encontrado. Cuando el cielo comenzó a clarear, Mateo se levantó. Sus huesos protestaron por el frío. Se estiró, guardó la manta y la cartera, y emprendió el camino. Preguntó a un vendedor de periódicos por la dirección. Sigue derecho 5 cuadras, dobla a la derecha, y después otras 7. Mateo agradeció y comenzó a andar. El sol recién aparecía, y el aire fresco le daba un poco de energía. Cada paso lo acercaba al bufete, pero también lo llenaba de nervios. Imaginaba las caras de los empleados al verlo llegar. Pasó frente a una cafetería, y el aroma del café recién hecho le revolvió el estómago vacío. No se detuvo. Una mujer con un perro le indicó cuándo cruzar una calle con mucho tráfico. Un hombre le advirtió de un charco grande. Pequeños gestos que para él valían oro. Finalmente, después de casi 2 horas de caminata, llegó a una esquina donde podía distinguir la sombra de un edificio más alto que los demás. Preguntó a un joven que fumaba si esa era la calle de las Flores. Sí, chaval. El número 72 está justo ahí, al final. Mateo apretó el bastón y avanzó. El corazón le golpeaba el pecho. Pronto estaría frente a la persona a la que devolvería la cartera. No sabía que ese acto de honestidad sería el primer hilo de una cadena que cambiaría toda su vida. A veces, lo más difícil de devolver algo es atravesar las puertas que te separan del dueño. Mateo lo entendió apenas llegó a la fachada del edificio en la calle de las Flores, número 72. No podía verlo con claridad, pero percibía su grandeza por el eco de sus pasos al acercarse, el olor a mármol pulido que salía por la puerta giratoria y el sonido de los tacones y zapatos de cuero entrando y saliendo con prisa. Se detuvo un instante. El bastón en su mano temblaba un poco. Respiró hondo, sintiendo el peso de la cartera en el bolsillo interno de su chaqueta. Había llegado. Ahora solo tenía que decirle a alguien, vengo a devolver esto. Pero el primer obstáculo estaba a pocos metros. Oye, chiquillo, gruñó una voz grave. ¿A dónde crees que vas? Era un guardia corpulento, con voz de cansancio y autoridad mezcladas. Mateo giró el rostro hacia donde venía el sonido. Busco al señor Alejandro Ramírez. Encontré su cartera y... empezó a explicar. ¿Cartera? ¿A ti quién te cree? Lo interrumpió el guardia, dejando escapar una risa burlona. Ni siquiera puedes ver, y vienes con cuentos. Mateo apretó los labios. No es un cuento, señor. De verdad la encontré. Claro, claro. Y ahora me vas a decir que quieres entrar a devolvérsela. El tono del guardia goteaba sarcasmo. Aquí no se deja pasar a cualquiera,
y menos a los que vienen a inventar historias para pedir plata. Mateo dio un paso hacia adelante, pero una mano firme lo empujó de vuelta. «No puedes pasar», sentenció el guardia. «Por favor», insistió Mateo, con voz baja pero firme. «No quiero dinero, solo quiero devolverla». El guardia soltó un bufido, como si escuchara algo absurdo. En ese momento, unos tacones resonaron en el mármol. Una voz femenina, elegante y seca, se unió a la escena. «¿Qué sucede aquí?», preguntó la mujer. «Este niño dice que viene a ver al señor Ramírez», explicó el guardia. «Que trae su cartera, pero ya sabe cómo es». «Ah, ya entiendo», dijo la mujer, con un tono que mezclaba desprecio y condescendencia. Otro de esos que inventan excusas para entrar. Mateo, sin saberlo, estaba frente a doña Teresa, la madre de Valeria. Su perfume era intenso, dulce y cargado de ese aire que uno asocia a personas que nunca han pasado hambre ni frío. «Señora, por favor, no vengo a pedir nada, solo a devolver lo que no es mío». Doña Teresa soltó una pequeña carcajada irónica. «¿Y esperas que te crea? Un niño de la calle, con esa ropa...» Hizo una pausa, evaluándolo con sus ojos. Y además, ciego. Mateo sintió que cada palabra era como una piedra arrojada contra su dignidad. «No importa si me cree o no. Solo necesito que le diga al señor Ramírez que estoy aquí». La mujer chasqueó la lengua, molesta. «¿Sabes qué? Mejor vete antes de que llame a la policía». Mateo dio un paso hacia atrás, pero tropezó con el pie del guardia y perdió el equilibrio. Intentó sostenerse con el bastón, pero este golpeó el suelo con fuerza y se le escapó de las manos. Al agacharse para recogerlo, sus gafas viejas resbalaron y cayeron, golpeando el mármol. El sonido seco de un cristal quebrándose llenó el aire. «No», exclamó Mateo, palpando desesperado el suelo hasta encontrar las gafas partidas. No eran buenas, ni costosas, pero para él eran un escudo contra el sol y una barrera contra las miradas hostiles. Ahora estaban rotas, una patilla colgando inútilmente. Mateo las sostuvo contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas escaparon sin que pudiera controlarlas. «Solo quería devolver la cartera», murmuró, con la voz rota. Doña Teresa, lejos de conmoverse, giró la cara con fastidio. «Esto es ridículo. Llévatelo, por favor», ordenó al guardia. Pero entonces, otra voz apareció detrás de ella. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Alejandro, con un tono que mezclaba sorpresa y autoridad. Doña Teresa se volvió, nerviosa. «Ah, hijo, un niño de la calle, nada, inventando historias». Alejandro no la escuchó. Caminó hacia Mateo. «¿Qué tienes ahí?», preguntó, inclinándose un poco. Mateo, con las manos temblorosas, sacó la cartera del bolsillo y la extendió hacia él. «La encontré ayer, cerca del mercado. Sabía que era suya por la tarjeta. Vine a devolvérsela». Alejandro tomó la cartera, la abrió. Allí estaban los billetes, exactamente como los había dejado. Se quedó en silencio unos segundos, mirando al niño. «¿No tomaste nada?», preguntó, más por confirmar que por sospecha. «No, no es mío», respondió Mateo, sin dudar. Alejandro inspiró profundamente. Luego, se giró hacia el guardia y hacia su futura suegra. «¿Y así lo recibieron?», preguntó con un filo en la voz. Nadie respondió. Valeria apareció en ese momento, atraída por el ruido. Su mirada se suavizó al ver al niño con las gafas rotas, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «¿Qué pasó?», preguntó acercándose. Alejandro le explicó brevemente. Ella escuchó en silencio, pero algo en su interior se movió. No sabía por qué, pero ese niño le provocaba una sensación extraña, como si lo hubiera visto antes. Mateo, todavía con la voz temblorosa, habló. «Señor, yo no necesito nada. Solo, si pudiera, unas gafas, baratas, para el sol. No veo bien, pero el sol me lastima». Ese pedido, tan pequeño y humilde, rompió algo dentro de Valeria. Sintió un nudo en la garganta. Alejandro lo miró con firmeza. «Ven conmigo, Mateo». Usó su nombre como si ya fueran viejos conocidos. «Vamos a arreglar eso». Mateo dudó, pero luego asintió. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. «Antes de seguir, te invito con el corazón en la mano. Si crees que las segundas oportunidades existen y que un gesto puede cambiar una vida, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí contamos historias que sanan y despiertan. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo?
Me encantará leerte y sentirte cerquita, aunque estemos lejos. La puerta de vidrio del edificio se cerró a sus espaldas con un susurro, y el ruido de la calle quedó afuera como un río domesticado. Adentro, el mármol brillaba, y el aire olía a café recién molido y a tinta de bolígrafo fina. Alejandro caminaba al lado de Mateo, marcando el paso con calma, como si temiera que el niño tropezara otra vez. Valeria iba un poco detrás, cuadrando los hombros, todavía con el nudo en la garganta por la escena con el guardia y con doña Teresa. Primero, las gafas, dijo Alejandro, sin dar tiempo a preguntas. Luego comemos. ¿Te parece, Mateo? El niño asintió. Tenía el rostro todavía húmedo, pero sus manos se apretaban al bastón con una mezcla de vergüenza y alivio. Gracias, señor, murmuró. No hace falta que sean caras, solo algo que me proteja del sol y no se me caiga. Hoy te vas a probar lo que te quede mejor, respondió Alejandro. Te lo mereces. Valeria lo miró de reojo. No solo admiraba la calma de Alejandro, esa forma suya de ayudar sin exhibir superioridad ni compasión vacía. Algo en su perfil, en la manera en que pronunciaba Mateo, le removía recuerdos que parecían no tener nombre. Sacudió la cabeza. No era el momento para perderse en fantasmas. Salieron y tomaron un taxi. El chofer, al ver al niño con las gafas rotas en la mano y el bastón apoyado en las piernas, no hizo preguntas. Alejandro dio la dirección de una óptica conocida por él, un lugar donde, además de vender lentes, entendían de humanidad. Al llegar, la campanilla en la puerta anunció su entrada. La óptica estaba iluminada con una luz cálida, y las vitrinas, pulcras, dejaban ver marcos de todos los estilos. Tras el mostrador, una mujer de mediana edad levantó la vista y sonrió. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarles? Necesitamos unas gafas para él, dijo Alejandro, posando una mano en el hombro de Mateo. Algo resistente, que le ayude con la sensibilidad a la luz, y si tienen cristales que filtren el brillo, mejor. Por supuesto. La mujer rodeó el mostrador y se agachó a la altura del niño. Hola, campeón. Soy Julia. ¿Cómo te llamas? Mateo, respondió con timidez. Mucho gusto, Mateo. A ver, cuéntame. ¿Te molesta mucho el sol? ¿Ves algo de sombras? Veo sombras, y a veces manchas claras, pero el sol me duele, y me tropiezo. Bien, vamos a intentar unos marcos ligeros con patillas flexibles para que no se rompan fácil, y unos lentes con filtro. Pruébatelos y me dices qué tal. Mateo tocó con cuidado los marcos que Julia colocaba en sus manos. El primero era muy grande, el segundo, demasiado apretado. El tercero se sentía como si hubiese sido hecho para él. Ligero, firme, quieto. ¿Y esos? Preguntó Alejandro. Estos tienen un filtro que le aliviará bastante, explicó Julia. Y la montura es flexible. Si se caen, no se rompen fácil. ¿Cuánto cuestan? Preguntó Valeria casi por reflejo. No te preocupes por eso, intervino Alejandro. Ya está. Señor. Mateo tragó saliva. ¿Y si cuestan más que el dinero de la cartera? Yo no quiero... Alejandro sonrió, sereno. Mateo, escúchame. Lo que hiciste no tiene precio. Y si querés pensar en números, esto es lo mínimo. Valeria, con los ojos brillantes, agregó. Te quedan muy bien. Y luego, con una voz baja que ni ella identificó del todo. Te quedan familiarmente bien. Julia ajustó las patillas, marcó la medida del puente, hizo unos apuntes. Luego, como quien prepara una ceremonia, limpió los lentes nuevos y se los colocó a Mateo con un cuidado casi maternal. El niño parpadeó. El mundo, que siempre era una mancha confusa, pareció ordenar algunos bordes. Podía distinguir la línea oscura del mostrador, la silueta más definida de Julia, el contorno de Alejandro, y la sombra luminosa de Valeria, de pie al costado, respirando hondo. ¿Mejor?, preguntó Julia. Mucho, dijo Mateo, y la palabra mucho fue casi un suspiro que llenó la óptica de un calor que no venía de ninguna lámpara. Pagaron. Julia entregó un estuche rígido y una cinta para que no se le resbalaran. Antes de irse, le acomodó a Mateo la bandita detrás de las orejas, como si fuera su propio hijo. Listo, campeón. No dejes que nadie te convenza de que no mereces ver mejor. Gracias, señora, respondió él, apretando el estuche contra el pecho. Al salir, la calle pareció menos hostil. El sol seguía encima, pero ya no era un enemigo que pinchaba los ojos. Ahora era una tibieza que podía permitirse mirar sin miedo.
Mateo alzó ligeramente el rostro, como si probara el aire por primera vez. «Ahora, a comer», dijo Alejandro. «Conozco un lugar cerca. Cocinan como en casa». Entraron a una fonda de barrio con manteles de cuadros y olor a caldo, a tomate y a pan tostado. Los clientes hablaban bajo, y una radio sonaba con boleros antiguos. La dueña, doña Melina, reconoció a Alejandro de otras veces. «Abogado, qué gusto. Pase, pase». Le echó una mirada a Mateo y sonrió con ternura. «Y dime, ¿a tu hijo le gusta el estofado?» Valeria tuvo un pequeño brinco en el pecho al oír «tu hijo». Alejandro, sin corregirla, bajó la vista un segundo y sonrió con una melancolía que Valeria conocía bien. «Nos encantaría el estofado», dijo él. «Y pan. Bastante pan. Y si te queda, una crema de calabaza para empezar». Mateo se sentó sin saber muy bien qué hacer con las manos. Valeria le acercó una jarra de agua. «Sírvete, Mateo, cuando quieras». «Gracias», dijo él. Huele rico». «Vas a probar algo calentito», agregó Alejandro. Ningún guerrero pelea con el estómago vacío. Le trajeron la crema humeante, de un naranja vivo que Mateo no podía distinguir, pero cuyo aroma dulce y salado a la vez lo abrazó. Tocó la cuchara, temiendo derramar, y Valeria, con delicadeza, guió su mano. «Aquí está el borde del plato. Despacio. Eso es». Mateo probó el primer sorbo y cerró los ojos. El mundo entero se volvió sopa. Calidez que bajaba por la garganta, que llenaba huecos viejos, que decía sin palabras: «Estás a salvo». «Está...» buscó una palabra. «Está como si te abrazaran de adentro». Alejandro lo miró fijo. Valeria también. Hubo un segundo en que ninguno de los dos supo qué decir, porque la frase era tan simple y perfecta que no cabía un adjetivo más. Llegó el estofado, con papas y zanahorias tiernas, trozos de carne que se deshacían y un pan de corteza crujiente. Mateo comió despacio al principio, por prudencia. Después, un poco más rápido, animado por la risa de doña Melina que le decía: «Come, que aquí nadie te apura». Y por fin con la libertad de quien no tiene que esconder el hambre. En la segunda canasta de pan, Alejandro apoyó los codos sobre la mesa, juntó las manos y habló por primera vez de algo que siempre guardaba en un cajón invisible. «Mateo», dijo mirando el mantel, «¿sabes? Tú tienes la edad que habría tenido...». Hizo una pausa, como si una puerta vieja se negara a abrir. «La edad que habría tenido mi hijo». Valeria levantó la vista, atenta como si escuchara un puente acercarse desde lejos. «Murió», continuó Alejandro sin dramatismo. «Hace 10 años. No llegó a conocer este mundo». Su voz se aflojó y luego volvió a su sitio. «A veces pienso que si hubiera vivido, habría querido que yo fuera el tipo de hombre que ayudara a otros niños cuando lo necesitaran». Mateo dejó el pan, con los dedos manchados de salsa. «Lo siento, señor», dijo. Yo no sabía». «No tenías por qué saber», respondió Alejandro. «Pero quería decirlo, porque cuando te vi, con esas gafas rotas, tratando de hacer lo correcto aunque te trataran mal, no pude evitar pensar en él. Pensé en lo que me gustaría que el mundo hubiera hecho por mi hijo, si hubiese tenido la oportunidad de crecer». Valeria sintió una punzada antigua, de esas que nacen en lugares que no se saben nombrar. Le vino a la mente una cuna vacía, un silencio largo, una noche que había preferido olvidar. Se llevó la servilleta a los labios, para ocultar que respiraba más rápido. «Ale», dijo en voz baja, y su mirada no fue de juicio ni de sorpresa, sino de un respeto que se mezcla con la gratitud. «Gracias por decirlo». Hubo un silencio suave, de esos que no incomodan. Afuera, un colectivo pasó temblando los vidrios. Doña Melina dejó 3 rodajas de torta de manzana en la mesa por cuenta de la casa. Mateo sonrió con los ojos. «Nunca había comido algo así», confesó, tocando la miga humedecida por el almíbar. «Sabe a cumpleaños». «Hoy puede serlo», dijo Valeria. «Un cumpleaños de tu nueva oportunidad». La frase salió sola. Y en cuanto la oyó, supo que ya estaba tomada la decisión que venía masticando desde la óptica, desde el edificio, quizá desde antes de conocerlo. Miró a Alejandro. No necesitaron muchas palabras. «Mateo», dijo ella, despacio, «¿tienes dónde dormir hoy?» El niño bajó la vista. Esa pregunta siempre era una cuerda floja. «A veces», respondió. «Tengo un portal,
Pero a veces llueve. Se corrigió. No quiero molestar. No molestas, intervino Alejandro. Escúchame bien. Hoy vas a dormir en un lugar seco. Te vamos a llevar a casa. Solo por unos días, hasta que veamos bien cómo ayudarte. ¿Está bien? Mateo abrió la boca, pero no salió sonido. El músculo de la mandíbula le tembló, como si una emoción muy grande buscara salida. ¿A su casa? A nuestra casa, dijo Valeria, asintiendo con fuerza. Con nosotros. El niño tragó, como quien bebe un océano de golpe, y entonces, como un gesto de respeto, enderezó la espalda y dijo: si me dejan, yo prometo portarme bien, lavar los platos, barrer, lo que haga falta. Yo no me enojo si me dicen que me vaya después. Solo, gracias. No tenés que pagar con trabajo, dijo Alejandro. Sos un invitado, y los invitados comen tortas sin pedir permiso. Le pasó su plato. Este pedazo es tuyo. Comieron el postre con una lentitud agradecida. Valeria miró a Mateo masticar y le pareció ver en ese movimiento un hilo que unía pasado y futuro con una paciencia que a veces le faltaba. Cuando terminaron, Alejandro pagó sin dejar que los ojos de Mateo se posaran en la cuenta. Salieron a la calle, y el viento de la tarde les dio la bienvenida como si también supiera que algo había cambiado. En el taxi, Mateo se acurrucó junto a la ventana. Con los lentes nuevos, la ciudad era una coreografía menos peligrosa. Las sombras tenían orillas y los charcos se podían adivinar antes de tocarlos. Se agarró del estuche como de una brújula. Valeria, desde el otro lado, lo observó en silencio. Cada respiración del niño le parecía una campanada en una torre vieja, anunciando una hora olvidada. ¿Te gusta la música?, preguntó de pronto, para romper el nudo en su garganta. Sí. Me gusta cuando la gente canta bajito, porque parece que el mundo tiene voz. Pensó un segundo. Y me gusta cuando la gente mastica contenta. Eso también es música. Alejandro se rió con ternura. Entonces hoy escuchaste un concierto completo. La mansión surgió al final de la calle como una silueta que se recorta contra el cielo. Mateo percibió la altura por el eco distinto del motor, por el modo en que el sonido de sus pasos rebotó al bajar. Se quedó quieto, con una mezcla de asombro y miedo. Es grande, dijo, midiendo el aire. Huele a flores y a cera. Hay jardín, explicó Valeria, y una galería larga. Te voy a llevar de mi brazo. ¿Listo? Listo. Entraron. El mármol aquí no era el del edificio impersonal, sino el de una casa que guardaba historias en cada viga. Había cuadros que Mateo solo adivinaba por sus marcos, una escalera que subía como un suspiro, y al fondo, el rumor del agua de una fuente pequeña. Primero, una ducha caliente, dijo Alejandro. Luego vemos ropa cómoda. Tengo camisetas que te van a quedar un poco grandes, pero eso se arregla. Mateo vaciló. No quiero ensuciar. Los baños son para usar, respondió Valeria. Y el agua está para curar el cansancio. Lo guiaron con paciencia. Alejandro colocó una alfombra antideslizante. Le explicó dónde estaba cada cosa. Le dejó una toalla gruesa, nueva. Mateo pasó los dedos por la tela como si acariciara a un animal manso. Cerró la puerta y se quedó un minuto, apoyado en ella, escuchando el silencio amable de una casa que no era suya, y que, sin embargo, lo recibía. El agua caliente le devolvió un cuerpo que había olvidado. La suciedad del día se fue en espirales, junto con un miedo viejo que a veces olía a calle mojada. Cuando salió, con la toalla enredada y el cabello húmedo, Valeria le alcanzó una camiseta limpia y un pantalón suave de algodón. «¿Te quedan bien?», dijo, y volvió a sentir ese latido extraño en el pecho. «Te quedan como si siempre hubiesen sido tuyos». «Gracias». Cenaron algo ligero en la cocina. Un huevo revuelto, una taza de leche tibia con miel, pan tostado. «Para que duermas mejor», dijo Valeria, y puso la taza entre sus manos. Alejandro le mostró cómo abrir y cerrar la ventana, dónde estaba el interruptor de la lámpara, cómo encontrar la cama sin tropezar con el baúl a los pies. «Si necesitas algo en la noche, golpea la pared», indicó Alejandro. «Yo duermo del otro lado». «¿Y si sueño feo?», preguntó Mateo con la sinceridad cruda de la infancia. «Entonces golpeas 2 veces», dijo Valeria. «Y te traemos un vaso de agua y una canción bajita». «¿Ustedes cantan?», «Muy desafinado», admitió Alejandro. «Yo no tanto», replicó Valeria, y los 3 rieron, como si esa risa fuera un pacto. Cuando apagaron la luz, Mateo se quedó despierto un minuto más.
Los lentes descansaban en el estuche, sobre la mesita. El bastón, apoyado en la pared, parecía menos una defensa y más un compañero. Le dolía un poco el pecho, pero era un dolor bueno, como el de los músculos después de nadar. «Gracias», susurró, sin saber si lo decía al techo, a la almohada, al destino, o a esos dos desconocidos que le habían dado sopa, lentes y un «buenas noches». En la penumbra del pasillo, Valeria se apoyó en la pared y cerró los ojos. La imagen de Mateo con la toalla en la cabeza, con la taza entre las manos, con la risa torpe frente a la posibilidad de una canción, le había abierto una compuerta. Sintió el impulso de llorar, pero se contuvo. Alejandro se acercó en silencio. «No sé por qué», dijo ella con voz muy baja, «pero siento que lo conozco desde antes de conocerlo. Tal vez te conoces a ti misma a través de él», respondió Alejandro. «A mí me está mostrando el padre que quise ser». Se quedaron allí un instante, como quien escucha un reloj cercano. Alejandro tomó aire, miró hacia la puerta del cuarto del niño y dijo la frase que, sin saberlo, empujaba el destino a la siguiente página. «Mañana, vamos a pensar a largo plazo. Hoy que duerma. Y que sepa que no está solo». Valeria asintió. Pero por dentro, una certeza ya germinaba. No era solo hospitalidad. No era solo deuda con la vida. Era algo que aún no se atrevía a nombrar, pero que pronto tendría nombres, fechas y verdades antiguas. En el cuarto, Mateo, con los ojos cerrados, escuchó los pasos alejarse. El mundo era otra cosa cuando alguien te decía «buenas noches», y tú respondías «hasta mañana», sabiendo que el mañana existía de verdad. Y así, con unos lentes nuevos, el estómago contento y una cama tibia, el niño que había devuelto una cartera sin esperar nada, recibió lo único que nunca se compra, la promesa de un hogar, aunque por ahora se llamara temporal. Lo que ninguno imaginaba era que, bajo ese mismo techo, dormían también secretos que habían sido guardados con llave. Secretos que, al despuntar el alba, empezarían a moverse. Porque la casa tenía memoria. Y el corazón, cuando encuentra su reflejo, late más fuerte para no perderlo. La mansión los recibió con un silencio delicado, como si las paredes supieran guardar secretos. Mateo, con sus lentes nuevos, distinguía algo que jamás había sentido tan nítido: la profundidad del espacio, los contornos de columnas y puertas, la sombra del pasillo que corría como un río oscuro hacia el fondo. No era visión plena, pero sí un mapa más amable. Valeria le tomó el brazo, y él dejó que esa guía suave lo llevara por el mármol tibio. «Cuidado con el escalón», murmuró ella. «Aquí empieza la galería». El niño asintió, ensanchando la respiración ante el olor a flores recién cortadas y a cera. Había una fuente en el patio interno. El agua caía con una cadencia que le pareció un corazón grande, paciente, confiado. Alejandro avanzaba unos pasos por delante, abriendo puertas, encendiendo luces, como si quisiera ahuyentar lo que el día guardaba de sombras. «Te vamos a mostrar la casa», dijo él, «para que la sientas tuya mientras estés con nosotros». Mateo rozó el marco de un cuadro. La madera era antigua, pulida por manos cuidadosas. Bajo los dedos, un relieve dorado. Sonrió sin darse cuenta. Valeria se detuvo a mirarlo, y por un instante tuvo la impresión irracional de que aquel niño encajaba en ese lugar desde siempre, como una pieza que había estado perdida en el cajón equivocado. En lo alto de la escalera, una figura se recortó contra la claridad del ventanal. Doña Teresa, con un vestido impecable y un collar de perlas que anunciaba su presencia antes que su voz, observaba la escena. Bajó los peldaños con paso medido, sin mirar a su hija al principio, como si aquello que ocurría en el hall central no fuera con ella. Pero cuando sus ojos se posaron en Mateo, el mundo se le comprimió en la garganta. Los iris del niño, lechosos, brillaban bajo la luz. No eran ciegos del todo, y sin embargo, tenían esa opacidad inocente de las cataratas congénitas. Doña Teresa sintió que las piernas se le volvieron huecas. Un recuerdo, como una caja que juró no abrir jamás, se agitó en su memoria con el ruido de bolsas plásticas y el aliento inmundo de un basurero al amanecer. «Mamá», dijo Valeria, con una cortesía tensa, «este es Mateo. Va a quedarse unos días». Ayudó a Alejandro a encontrar su cartera. Doña Teresa apretó los labios hasta borrar el color. Forzó una sonrisa pequeña, impecable, que no tocó los ojos. «Qué noble», dijo. «Bienvenido». Mateo inclinó la cabeza,
confundido por un tono que no sabía leer pero que lo enfriaba por dentro. Alejandro notó el leve temblor del niño y pasó un brazo por sus hombros. Protector. Va a descansar en el cuarto de huéspedes del ala norte, indicó. Después cenamos algo ligero. Claro, respondió doña Teresa con un hilo de voz. El grupo se dispersó. Valeria condujo a Mateo por la galería. Alejandro se detuvo con una excusa cualquiera para hacer una llamada. Y doña Teresa, que había logrado sostenerse entera frente a todos, se apoyó contra la baranda de la escalera cuando quedó sola, como si el aire se hubiera retirado de pronto. La caja de los recuerdos se abrió con brutalidad. 10 años atrás, una madrugada fría, el llanto de un bebé había cortado la casa en dos. Valeria, pálida, delirante, llorando a su hijo. Y ella, Teresa, caminando en círculos como un animal acorralado, repitiéndose que aquello no podía ser el destino de su niña. Un médico discreto había venido a susurrar verdades, que el bebé tenía un problema en los ojos, que tal vez nunca vería bien, que la vida sería un desafío constante. Teresa oyó esas palabras como se oye el veredicto de una condena. Le arruinará la vida, pensó entonces. Se lo arrebatará todo. Pasó noches sin dormir, tejiendo el discurso que le daría sentido a lo impensable. La protejo, se dijo. La libero de una carga. La salvo. Y una mañana sin nombre, con el secreto escondido en capas de vergüenza, salió con el niño envuelto y lo dejó en un contenedor, allá donde el camión aún no había pasado, prometiéndose que alguien mejor, alguien del destino, se haría cargo. Regresó con las manos vacías y una historia falsa. Murió. Lloró con su hija. Abrazó el duelo que ella misma había fabricado, y nunca más volvió a pronunciar el nombre que no existió. Ahora ese nombre que no existió respiraba en el hall, con lentes nuevos y una dignidad que la atravesaba. Teresa lo supo como se saben las cosas más terribles, sin pruebas, sin lógica, con una certeza que tumba. Le ardieron las mejillas. Sintió náuseas. Una parte de ella quiso correr, otra quiso empujar esa realidad por las escaleras hasta romperle los huesos. No podía permitir que Valeria supiera. No podía permitir que ese niño, si era ese niño, pusiera a la luz el crimen que ella había vestido de sacrificio. No, se dijo. No se enterará. No ahora. No nunca. Y en la negación se fue encendiendo una resolución oscura, simple, eficiente, como esas decisiones limpias que toman las personas cuando creen que el fin justifica cualquier medio. Entró en su cuarto y cerró la puerta con llave. Abrió el cajón del tocador. Sacó un frasco pequeño, ámbar, con una etiqueta de letras diminutas. Medicación vieja, un sedante fuerte que el médico le recetó una vez para los ataques de pánico. Lo sostuvo en la palma de la mano. Bastaría con esto, pensó primero. Pero luego imaginó el temblor, la somnolencia, las preguntas. Hipótesis, riesgos. Demasiada cercanía. El ojo se le fue a la caja de las porcelanas, donde guardaba recuerdos de fiestas, de cenas de sociedad. Una salsera de plata, una espátula de pastel, una hilera de copas que solo salían en Navidad. Y más allá, en el mueble alto de la cocina, recordaba algo peor. Una pequeña ampolla, fruto de una imprudencia de su difunto marido, que había atesorado sustancias peligrosas por si acaso. Teresa se había prometido desecharlo, pero lo olvidó. Ese olvido ahora se le presentaba como una solución final. El pensamiento la sacudió. Bajó la mano. No soy una asesina, se dijo con la boca. Pero dentro de sí misma algo ya estaba en marcha. Y cuando el miedo se viste de amor torcido, el corazón aprende a justificar. Mientras tanto, Valeria acomodaba las sábanas del cuarto de huéspedes. Mateo miraba el movimiento con esa atención suya que no pasaba por los ojos. Escuchaba el roce de la tela, el golpe suave de las almohadas, el perfume con notas de lavanda que Valeria dejaba en el aire. Se sentó al borde de la cama, inseguro. ¿Puedo tocar la mesita?, preguntó, tímido. Claro, respondió ella, guiándole la mano. Aquí está la lámpara. Este es el cajón. Y aquí, tu estuche de lentes. Gracias, señora Valeria. Llámame Valeria. Mateo sonrió, como si ese permiso le quitara peso a los hombros. Alejandro apareció en el marco de la puerta con 3 toallas mullidas. El agua está caliente, anunció. Después te muestro la biblioteca, si te apetece. Hay audiolibros. ¿Audiolibros? A Mateo se le iluminó la voz. ¿Cuentan historias? Sí, historias de todo tipo.
El niño apretó el estuche contra el pecho, como si abrazara la promesa de una noche distinta. Más tarde, en la cocina, Valeria calentaba leche con miel. Alejandro cortaba pan. Entre ambos se movían con esa coordinación de quienes han compartido silencios largos. Doña Teresa entró sin hacer ruido. Había lavado el rostro, se había arreglado el collar. Parecía una estatua perfectamente pulida. Si no fuera por la rigidez de los dedos, cualquiera diría que estaba tranquila. «He pensado en preparar un postre», dijo con voz serena. «Mateo merece algo dulce su primera noche aquí». Alejandro la miró, desconfiado por costumbre después de lo ocurrido en el edificio, pero no dijo nada. Valeria, sorprendida, asintió. «Qué bonito, mamá». «Mousse», anunció Teresa. «Con chocolate amargo. Lo haremos mañana, cuando haya calma». «Cuando haya calma», repitió para sí, y la frase tuvo el sabor de un plan. Esa noche, la casa respiró hondo. Mateo, ya bañado, se acercó al jardín con Valeria. El césped, frío bajo las suelas, le recordó una plaza donde dormía a veces en verano. Escuchó los grillos, la fuente, un perro que ladraba lejos. Y, por encima, esa cosa rara que era el silencio de un barrio que no tenía miedo. «¿Siempre suena así aquí?», preguntó. «Así suena cuando uno aprende a escuchar», respondió Valeria. «Y tú sabes escuchar. La calle te lo enseña», dijo él. «Si no escuchas, te caes. O te llevan por delante». Valeria lo miró con algo que parecía orgullo. Ese orgullo que nace al ver a alguien sostenerse donde otros se quiebran. «Mateo», dijo, a media voz, «pase lo que pase, aquí nadie te va a empujar». El niño no supo qué responder. Bastó con asentir. La promesa le quedó vibrando detrás de los dientes, como una canción que quería aprenderse. En su cuarto, doña Teresa abrió el armario alto. Del fondo sacó la caja de lata que había heredado de su marido. Dentro, envueltos en papel, frascos, ampolletas, etiquetas amarillentas, leyó uno de los nombres con labios resecos. Lo reconoció de alguna novela policial que había condenado con superioridad. «Esto», pensó, «es definitivo». Cerró los ojos. La cara de Valeria se dibujó bajo sus párpados, niña aún con trenzas, corriendo por el patio. «Por ti», murmuró, y la frase, en vez de absolverla, le apretó el pecho con una garra. El miedo, sin embargo, es un mal consejero. Le temblaban tanto las manos que la ampolla hizo un tintineo al chocar con la bandeja. Teresa la devolvió a la caja. «Mañana», decidió. «Mañana con calma. Nadie sospechará de un postre». Dejó todo como estaba. Bajó al salón y se obligó a tomar una taza de té. La porcelana chocó suavemente contra el platillo. Fingió interés en un libro de mesa. Desde la galería, oyó la risa de Alejandro explicándole a Mateo que era una claraboya. Oyó la voz de Valeria contando la historia del árbol más antiguo del jardín. Las voces le llegaron como agujas. «Se están uniendo», pensó. Y por primera vez advirtió que, si ese niño se quedaba, no solo traería verdad, traería también una felicidad que no la incluiría a ella. La envidia, vieja compañera que siempre disimuló con perfumes, le sopló al oído. «Estorba», le dijo. «Desarma lo que tú construiste». Teresa clavó la mirada en el reflejo de su taza, donde su cara flotaba como una luna quebrada. «Yo la hice fuerte», se respondió. «Yo la llevé hasta aquí». Y entonces, como si el pensamiento necesitara un altar, juró que no permitiría que nadie, y menos un niño de la calle, la sacara de la escena. Más tarde, cuando Mateo ya estuvo acostado, Alejandro se quedó un rato en el umbral, como hacen los padres que no saben si el beso de buenas noches está todavía permitido. Escuchó la respiración pareja del niño. Cerró la puerta con cuidado. Se encontró con Valeria en el pasillo. «Se quedó dormido rápido», susurró ella. «El cuerpo reconoce cuando por fin puede descansar», respondió él. Se apoyaron en la pared, uno frente al otro. La luz de la lámpara del pasillo les daba un perfil suave. Alejandro, que rara vez decía más de lo que consideraba útil, habló con franqueza. «Siento que tengo que ser prudente. No quiero que piense que lo compramos con comida o con un cuarto. Quiero que sienta libertad. Yo siento que...» Valeria buscó las palabras. «Que lo conozco desde otra vida. No entiendo por qué». Se rió nerviosa. Quizá porque necesitaba encontrar a alguien a quien cuidar, y él apareció. Alejandro asintió. Ambos callaron. Desde el fondo,
doña Teresa los observaba. Sus ojos, en penumbra, parecían dos botones cosidos con puntadas apretadas. La promesa del mousse del día siguiente le templó la ansiedad. Mañana termina, se dijo. Mañana todo vuelve a su sitio. Se dio vuelta para esconderse de la luz y chocó con su propio reflejo en el espejo del corredor. La mujer del espejo le devolvió una mueca que no reconoció. Por Valeria, repitió en silencio. Pero en el fondo de ese mantra ya no quedaba amor. Quedaba miedo a ser descubierta, miedo a perder su poder, miedo a mirarse como era. En la habitación, Mateo despertó un instante sin saber por qué. Estiró la mano hasta tocar el estuche de los lentes. El plástico frío le aseguró que todo lo hermoso del día no había sido un sueño. Sonrió con los ojos cerrados y, sin saberlo, salvó su vida por primera vez. Decidió que al día siguiente ayudaría en la cocina, que quería agradecer con un postre, que aprendería a batir claras como había oído que hacían para las tortas. Esa idea inocente sería la chispa que movería las piezas hacia un destino irónico. La casa, que guarda memoria, susurró con las tablas del piso. El agua de la fuente mantuvo su compás. El jardín olió a madreselva. Y, bajo el techo alto, cada corazón eligió una verdad. El niño eligió la gratitud. Valeria, la intuición. Alejandro, la prudencia. Y doña Teresa, el camino más oscuro de todos, convencida de que eso era amor. La noche, entonces, se cerró como un libro que promete capítulo nuevo. Y en la promesa, la sombra de una bandeja, una ampolla y un mousse, empezó a escribir lo que nadie quería leer. Porque el pasado, por más hondo que se entierre, encuentra siempre el modo de volver a la mesa. Y al día siguiente, volvería. Con cuchara de plata, con olor a chocolate, con la mentira más dulce. Si alguna vez pensaste que la vida tiene maneras misteriosas de hacer justicia, suscríbete ahora mismo a este canal. Aquí contamos historias que no solo conmueven, sino que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias decisiones. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantará saberlo, y sentir que estamos unidos a través de estas palabras. La mañana siguiente amaneció con un aroma dulce en la cocina. Valeria, que solía levantarse temprano, se sorprendió al encontrar a su madre ya con el delantal puesto, removiendo algo en un bol de cristal. Sobre la encimera, el chocolate derretido formaba un río oscuro y brillante. La batidora eléctrica zumbaba como un insecto ocupado. «Mamá, ¿qué haces tan temprano?», preguntó Valeria todavía con el cabello suelto. «Te lo dije anoche, hija. Voy a preparar el mousse para Mateo. Una bienvenida dulce para que se sienta cómodo». Su voz sonaba ligera, pero sus manos trabajaban con una precisión quirúrgica. Alejandro, desde la puerta, arqueó una ceja. «Eso sí que es un gesto inesperado», comentó. «Seguro que al niño le va a encantar». Mateo, que había escuchado desde el pasillo, entró despacio, con sus lentes nuevos y una sonrisa tímida. «Huele a algo muy rico. ¿Puedo ayudar?». Doña Teresa se giró lentamente, evaluando. Por dentro, un cálculo frío se hacía lugar. Aquello podía ser aún más fácil si el niño participaba, si él mismo sirviera la porción que iba a comer. Una trampa invisible. Pero su rostro se mantuvo amable. «Claro que sí, Mateo. Puedes batir las claras a punto de nieve». «¿Sabes cómo?». «No, pero puedo aprender». Valeria le colocó el bol entre las manos y le guió el movimiento. El niño reía al sentir cómo las burbujas crecían bajo la batidora manual. Esa risa le perforaba algo a doña Teresa, un sonido que quería callar, pero que se volvía más fuerte con cada giro de muñeca. En un momento, la mujer dijo: «Voy a buscar un ingrediente especial que guardo para ocasiones únicas. Seguid sin mí». Subió al cuarto, abrió el armario y sacó la pequeña caja de lata. Dentro, la ampolla de veneno. Sus dedos temblaban, pero el pulso se fue afirmando mientras bajaba las escaleras. En la cocina, Valeria había salido al jardín a cortar unas flores para decorar la mesa. Alejandro estaba en el estudio al teléfono. Mateo, solo, acomodaba los utensilios con cuidado. «Voy a añadir esto», murmuró doña Teresa para sí, vertiendo el líquido transparente en una de las porciones separadas del mousse, que colocó discretamente en un cuenco de porcelana distinto al resto. «¿Puedo probar un poquito del que está ahí?», preguntó de pronto Mateo, señalando con el dedo hacia el mousse envenenado, guiándose por el olor más intenso del chocolate. Ese es para después, querido. Este otro es el tuyo», improvisó Teresa, cambiando los cuencos. Colocó las porciones sobre una bandeja,
con cuidado de recordar cuál era cuál. Su plan era servir primero a Mateo, asegurándose de que no hubiera confusiones. Cuando Valeria regresó con las flores, encontró la mesa puesta, copas de cristal, servilletas de lino, un pequeño centro de mesa con jazmines. Mateo estaba orgulloso de haber ayudado a doblar las servilletas como barcos. «Qué bonito quedó todo», dijo Valeria. «Mamá, realmente te esmeraste». «Todo por nuestro invitado», respondió Teresa, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La comida transcurrió tranquila. Alejandro hablaba de un caso que había cerrado. Valeria contaba anécdotas del jardín, y Mateo escuchaba, riendo de vez en cuando. El momento de los postres llegó con una atmósfera casi festiva. «Ahora sí, la estrella del día», anunció doña Teresa, colocando cada porción frente a los comensales. El cuenco envenenado quedó justo frente a Mateo. El niño tomó la cuchara. Valeria, notando su entusiasmo, dijo: «Espera, Mateo, vamos a brindar primero por tu llegada». Levantaron las copas con jugo de naranja. El brindis fue breve, y Mateo sonrió antes de hundir la cuchara en el mousse. En ese instante, Alejandro, distraído, empujó sin querer la porción de Mateo hacia su madre al pasarle una bandeja de panecillos. «Toma, mamá, pruébalo tú primero, que para ti siempre queda el último». Doña Teresa apenas tuvo tiempo de reaccionar. La cucharada ya estaba en su boca. El chocolate amargo y el toque de licor enmascaraban cualquier sabor extraño. Trató de sonreír, pero un calor feroz le subió por la garganta. La vista se le nubló. La cuchara cayó al suelo con un tintineo. «¿Mamá?», preguntó Valeria, alarmada. Doña Teresa llevó las manos al cuello, intentando respirar. El color se le fue del rostro, y sus ojos se abrieron con un terror que nadie en la mesa había visto antes. Alejandro se levantó de golpe. «¡Llama a emergencias!», gritó. Valeria corrió al teléfono, pero el tiempo se estiró cruelmente. Teresa intentó decir algo, un nombre, una advertencia, pero solo un hilo de aire salió de su boca. Cayó hacia un lado, derribando la copa. Mateo, paralizado, no entendía lo que pasaba, pero la sensación de peligro era como un eco de la calle, inequívoca. La ambulancia tardó lo suficiente para que la vida se le escapara. Cuando los paramédicos llegaron, Alejandro ya sabía que no había nada que hacer. El cuerpo de doña Teresa yacía frío, y el mousse en su cuenco quedaba como una sombra dulce en la porcelana. El médico forense, horas después, confirmó lo que Alejandro sospechaba por el sabor extraño que había notado en la cuchara caída. Envenenamiento. No accidental. Valeria escuchó el dictamen como si las palabras le llegaran desde muy lejos. Una mezcla de incredulidad, rabia y un dolor antiguo empezó a tomar forma. Su madre había planeado algo. Y aunque no sabía qué ni contra quién, la certeza le mordía el corazón. Mateo, sentado en la sala, apretaba sus lentes con ambas manos. No entendía del todo la magnitud, pero sí que algo terrible había pasado. Y que él, de algún modo, estaba en el centro de aquello. La mansión, esa noche, se volvió más silenciosa que nunca. Afuera, la fuente seguía corriendo, como si nada hubiera ocurrido. Pero adentro, todos sabían que la corriente de los acontecimientos había cambiado para siempre. Antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Si crees que la verdad siempre sale a la luz, aunque pasen años, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí compartimos historias que nos estremecen y nos recuerdan que la justicia del corazón no entiende de relojes. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantará leerte. La casa amaneció con un silencio roto. No era el silencio respetuoso de un duelo, sino uno inquieto, lleno de preguntas. El cuerpo de doña Teresa había sido trasladado a la funeraria esa madrugada, y Valeria, sentada en la mesa del comedor, sostenía una taza de café frío entre las manos sin beberlo. Alejandro la observaba desde la puerta, sabiendo que las palabras debían elegirse con cuidado. «Tienes que descansar», dijo él. «No puedo», respondió ella, con los ojos fijos en un punto invisible. «Algo no encaja, Ale. No puedo llorarla. No como debería». Alejandro no insistió. Había visto ese gesto antes, la mirada de quien presiente que la verdad está al alcance, pero aún no sabe dónde buscarla. Horas después, mientras preparaban la ropa para el velorio, Valeria entró en la habitación de su madre. La conocía bien. Cada cajón, cada caja, cada escondite. No buscaba nada en particular, pero sus manos se movían solas, como si siguieran un mapa secreto. En el fondo del armario, detrás de una caja de sombreros, encontró un pequeño cofre de madera. La cerradura estaba oxidada,
y una llave colgaba discretamente de un cordón dentro de un bolso viejo. Al abrirlo, el aire se llenó de un olor tenue a papel guardado durante años. Dentro había documentos, una partida de nacimiento con su nombre, Valeria Ramírez, y otra con un nombre que le hizo arder los ojos, Mateo Ramírez. Sus manos temblaron. La fecha era de 12 años atrás, el mismo día en que, según le habían dicho, su hijo había muerto. Debajo de los papeles había un cuaderno pequeño, de tapas gastadas. Al abrirlo, la primera página estaba escrita con la letra elegante de su madre. Lo hago por tu bien, Valeria. No puedo dejar que un hijo ciego destruya tu vida. Encontrará otra familia, y tú serás libre para vivir como mereces. Valeria sintió que el suelo se le abría bajo los pies. Cada palabra era un golpe, y con cada golpe, el recuerdo de esa noche volvía, su propio llanto, el bebé en sus brazos, la voz de su madre diciendo que todo había terminado. Una mentira que había durado 12 años. Gritó. Un grito que no venía de la garganta, sino de un lugar más hondo, donde la rabia y el dolor se mezclan en algo irreconocible. Alejandro entró de inmediato. ¿Qué pasa? Ella le lanzó los papeles. Él los leyó rápido, su expresión endureciéndose. Entonces, murmuró, sin terminar la frase. Es mi hijo, Alejandro. Valeria respiraba agitadamente. Es mi hijo. Ella lo dejó. Lo abandonó como si fuera basura. Alejandro cerró los ojos. Todo encajaba. El interés repentino de doña Teresa. Su tensión desde que el niño llegó. La frialdad disfrazada de cortesía. ¿Se lo decimos ya?, preguntó él, midiendo el peso de esa decisión. Sí. Valeria dudó un segundo. No quiero que su primer recuerdo de mí sea esta rabia. Quiero que me vea como alguien que lo cuida, que lo ama. No como la mujer que lo perdió por culpa de otra. Esa tarde, Valeria se negó a ir al funeral. Cuando el coche fúnebre se llevó el ataúd, ella permaneció en casa, sentada junto a Mateo en el jardín. Él no preguntó por qué no estaba en la iglesia. Intuía que había cosas que aún no entendía, y que llegaría el momento de oírlas. Mateo, dijo ella con voz suave, quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre vas a tener un lugar aquí. No por lo que hiciste con la cartera, sino por lo que eres. El niño sonrió, sin imaginar que esa frase escondía un amor mucho más antiguo. Alejandro observó la escena desde la galería, y supo que, aunque las palabras tardaran en llegar, el vínculo ya estaba tejido. Valeria y Mateo eran madre e hijo, aunque él aún no lo supiera. Y ahora, su tarea sería protegerlo de todo lo que pudiera romper esa verdad. Porque había heridas que, una vez cerradas, ya no se podían abrir sin que la vida se desbordara. Si crees que siempre vale la pena luchar por un nuevo comienzo, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí compartimos historias que demuestran que la vida puede cambiar en un instante. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encantará saberlo. Las semanas siguientes fueron un remanso tenso en la vida de la casa. Valeria y Alejandro habían decidido, sin más palabras, que Mateo se quedaría con ellos. No era un acuerdo escrito ni firmado. Era una certeza silenciosa, como el sol que entra cada mañana sin pedir permiso. Mateo, poco a poco, fue llenando los espacios vacíos de la mansión. Aprendió a moverse por el jardín sin bastón, guiándose por el sonido del agua y el olor de las flores. A veces, Alejandro lo llevaba al despacho y le ponía grabaciones de casos antiguos, y él escuchaba con atención, como si cada argumento fuera una pieza de un rompecabezas invisible. Pero había algo que no dejaba en paz a Valeria, el deseo de darle más que un techo y comida. Quería darle la posibilidad de ver mejor, así que concertó una cita con un oftalmólogo de renombre. El día de la consulta, Mateo estaba nervioso. Nunca había estado en una clínica tan luminosa. El doctor, un hombre de cabello blanco y sonrisa paciente, lo recibió con calidez. A ver, joven, cuéntame, ¿desde cuándo ves así? Desde siempre, respondió Mateo. Veo sombras, y a veces luces. Tras varios exámenes, el médico se recostó en la silla y los miró a ambos. Es una catarata congénita. La buena noticia es que podemos operarla. La no tan buena es que no será barato, y el procedimiento requiere cuidados después. Pero si todo sale bien, podría recuperar gran parte de la visión. Mateo abrió los ojos como si ya pudiera ver el mundo con nitidez. Valeria y Alejandro intercambiaron una mirada rápida. No hubo dudas. Hágalo, doctor, dijo Alejandro. Nosotros nos encargamos de todo. La preparación llevó algunos días.
Mateo estaba entre emocionado y asustado. Por las noches, Valeria se sentaba en su cama y le describía cosas que tal vez podría ver. El color del cielo al amanecer, la textura del mármol, la sonrisa de Alejandro cuando ganaba un caso. Él escuchaba en silencio, grabando cada palabra, como si fueran instrucciones para el día en que la venda se quitara. Llegó la mañana de la cirugía. El quirófano olía a limpieza absoluta, a metal y a algo frío que Mateo no supo nombrar. Valeria le sostuvo la mano hasta que el anestesista le pidió que contara hacia atrás. No llegó al 6. Horas después, despertó en una habitación blanca, con la cabeza ligeramente inclinada y una venda cubriendo ambos ojos. Escuchó la voz de Alejandro. Todo salió bien, campeón. Ahora, paciencia. Los días siguientes fueron un ejercicio de espera. Cada vez que Valeria entraba con su bandeja de comida, Mateo preguntaba cuánto faltaba para quitarse la venda, y ella respondía siempre igual. Un día menos. Por fin, llegó el momento. El doctor retiró las capas de gasa con movimientos lentos, como quien abre un regalo frágil. Mateo parpadeó. La luz le golpeó y tuvo que cerrar los ojos un instante. Luego, poco a poco, volvió a abrirlos. La primera imagen fue borrosa, pero distinta. Colores, formas, detalles que antes eran manchas. Delante de él, Valeria, con lágrimas en los ojos y una sonrisa amplia. «Eres...» Mateo buscó la palabra. «Eres hermosa». Ella rió entre sollozos. Alejandro se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Bienvenido al mundo, hijo». Esa palabra, hijo, quedó flotando en el aire. Mateo la atrapó con el corazón, aunque no comprendiera todavía todo lo que significaba. Las semanas de recuperación fueron un descubrimiento continuo. Mateo miraba todo con la curiosidad de quien tiene que aprender el idioma de la luz. Las hojas moviéndose con el viento, el reflejo del sol en el agua, el rostro de las personas que hasta entonces había conocido solo por la voz. Una tarde, mientras pintaba con lápices de colores en el jardín, Valeria se sentó a su lado. «¿Qué dibujas?», preguntó. «A ti y a Alejandro», respondió él, «y a mí en medio». Valeria lo abrazó, cerrando los ojos. No era el momento de contarle toda la verdad, pero sabía que algún día lo haría, y que, cuando llegara ese día, él entendería que su vida había sido salvada 2 veces. La primera, por su propia honestidad. La segunda, por el amor que había encontrado sin buscarlo. Esa noche, cenaron juntos en la terraza. La fuente murmuraba cerca, y el aire olía a jazmín. Alejandro levantó su copa. «Por la familia», dijo. Mateo levantó su vaso de agua y repitió. «Por la familia». Y así, bajo un cielo que él podía ver por primera vez con claridad, el niño que había devuelto una cartera en la calle, terminó encontrando algo mucho más valioso. Un hogar, un nombre y una vida llena de luz.